Querida audiencia, muy buenos días, tardes o noches, según sea la hora en la cual se encuentran viendo este video. Nuevamente les traemos una historia de crimen. Esta historia marcó a México a mediados de los años 80. Esta historia tiene que ver con un delito, donde estuvieron involucrados narcotraficantes, policías, estudiantes, un rey y hasta una vedette. Acompáñenos a ver el caso del robo al famoso Museo de Antropología e Historia. Veamos juntos por qué este robo es llamado el robo del siglo. Nuestra historia comienza en el año de 1939, específicamente el día 3 de febrero, ya que, por decreto presidencial, se creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH. Dicha institución es la encargada del cuidado, estudio, difusión y protección del patrimonio arqueológico, antropológico e histórico de México hasta la actualidad. Asimismo, a inicio de los años 60 comenzó la construcción del Museo Nacional de Antropología e Historia, con la finalidad de almacenar y resguardar algunas piezas arqueológicas, las cuales han sido halladas a lo largo del tiempo. Dichas piezas en su mayoría provienen del periodo prehispánico. Por cierto, uno de los más representativos es el famoso monolito de Cuautlincán, el cual representa a Tlaloc, el dios de la lluvia, el cual fue trasladado del municipio antes mencionado, ubicado en el Estado de México, a la entrada del museo ubicado frente al bosque de Chapultepec, precisamente el 15 de abril de 1964. Como dato curioso, se cuenta que ese día, durante el traslado hacia el museo, cayó una lluvia torrencial, como si el mismo Tlaloc anunciara su entrada de forma grandiosa a la capital, al territorio del Imperio Azteca. Otro dato curioso es que la construcción del museo fue toda una proeza, ya que tardó alrededor de solo 19 meses, entre febrero de 1963 y septiembre de 1964. En el mencionado museo, los guardias encargados de custodiar el lugar se llevarían una no muy grata sorpresa, ya que aproximadamente a las 8 de la mañana del 25 de diciembre de 1985 descubrirían los indicios de un atroz crimen, pues se percatarían que algunos objetos habían sido sustraídos de las salas maya, mexica y de Oaxaca. Algunos de los artículos sustraídos fueron la máscara del dios murciélago. La máscara del dios murciélago es un pectoral datado aproximadamente entre los años 200 a.C. y 200 después de Cristo, perteneciente al arte precolombino, en concreto al arte zapoteco. La máscara fue hallada durante las excavaciones arqueológicas realizadas en Monte Albán, localidad situada dentro del estado de Oaxaca, en México. Durante esas excavaciones fueron descubiertos múltiples esqueletos que conformaban un entierro, siendo uno de los esqueletos quien llevaba la máscara del dios murciélago puesta. En el año de 1949 ingresó al Museo Nacional de Antropología de México, pasando a formar parte de su colección de arte. Otra de las piezas representativas que fueron sustraídas es la vasija de mono de obsidiana. La historia de la vasija cuenta que un doctor de nombre Rafael Lucio adquirió el mono de obsidiana en 1869. Supuestamente, el reconocido médico había visto la pieza en la casa de un enfermo al que visitaba. El paciente ofreció la bella vasija como pago al doctor, quien la había estado admirando por largo rato. El paciente, a su vez, la había cambiado por un borrego que dio a un campesino que se la había encontrado en el terreno de una hacienda cercana a Texcoco. Supuestamente, el doctor llevó un anillo de diamantes a su paciente al día siguiente. Probablemente lo hizo para aligerar su conciencia, pues al parecer sabía de su valor, y así el doctor conservó el objeto. La historia sigue y dice que a fin de cuentas el doctor Lucio
vendió la vasija al Museo Nacional por una cantidad simbólica, la cual se desconoce, para que se quedara en el país donde había sido fabricada y evidentemente fuera exhibida. Otra de las piezas robadas fue el bello escudo de Yahuitlán. Su nombre se debe a que precisamente fue hallado en Yahuitlán, localidad de la Mixteca Alta oaxaqueña situada en el sur de México. Esta pieza de arte se presume fue usada como colgante o pectoral que presenta la forma de un escudo circular cruzado por 4 flechas. Los materiales que componen este hermoso ornamento son principalmente oro y turquesa. Mencionamos los materiales de fabricación ya que tienen un significado dentro de la cultura mixteca. Por ejemplo, el oro simboliza el sol y la guerra, mientras que la turquesa se encuentra relacionada con el agua y por lo tanto con la vida. Muerte y vida se entrelazan en una especie de greca escalonada. Pero el objeto, el cual consideramos el más valioso de las piezas robadas en 1985, es la máscara mortuoria perteneciente al rey Kinich Hanab Pakal, mejor conocido como Pakal el Grande o simplemente Pakal. La enigmática pieza está formada por un mosaico de 349 fragmentos de piedra verde. Esta piedra es conocida como jade. Los ojos están hechos de concha y el iris de obsidiana. Las medidas según la página oficial de Lina de la máscara de Pakal tiene una altura de 25.6 centímetros, una anchura de 18.8 centímetros, una profundidad de 10.6 centímetros, un espesor de 1.5 centímetros y un peso aproximado de 1,5 kg. Pero, ¿quién es Pakal? Nacido el 23 de marzo del 603, Kinich Hanab Pakal era descendiente por parte de su madre de la dinastía que gobernaba Palenque. Al morir su abuelo materno, quien gobernaba la región que corresponde a Palenque, su madre era la legítima heredera, pero el puesto solo podía ser ocupado por un varón, y se presume que de esta manera Pakal se convirtió en gobernante de Palenque con tan solo 12 años de edad, en el 615 de nuestra era. El tiempo que Pakal ocupó el trono fue de paz y prosperidad. Sin embargo, se sabe que llegó a tomar acciones militares contra quienes invadieron su territorio, saliendo siempre victorioso. Gobernó aproximadamente por un periodo de 68 años, es decir, hasta el momento de su muerte en el año 683, ocurrida en sus aposentos de su propio palacio, convirtiéndose en uno de los gobernantes más longevos de la cultura maya. Según las creencias de su cultura, el espíritu de Pakal se dirigiría hacia el Xibalba, el lugar de los que se desvanecen. Pakal iría a Xibalba porque había fallecido de muerte natural, aunque su condición sagrada le permitiría ascender al nivel terrestre y al cielo en algunas ocasiones. Se cree que muchos años antes de su muerte, el propio Pakal había ordenado construir su sepultura. Pero, el 15 de junio de 1952, el arqueólogo francés naturalizado mexicano Alberto Ruz y su equipo realizaron un magno descubrimiento en el Templo de las Inscripciones en Palenque, en el estado de Chiapas. Encontraron en ese lugar la tumba del gobernante maya Pakal. Se dice que dentro del recinto funerario se encontraron más de 3,000 piezas de jade, vasijas de diferentes materiales y 2 cabezas modeladas en estuco. Pero evidentemente lo que más resaltaba del hallazgo era la máscara mortuoria misma que describimos con anterioridad. Otra cosa descubierta es la lápida. La lápida que cubría el sarcófago de Pakal es una pieza que, por décadas, ha sido objeto de debate entre expertos y aficionados que tienen más de una teoría sobre ella. Por ejemplo,
La interpretación oficial, dada por algunos arqueólogos y estudiosos de la cultura maya, es que lo que está labrado en la lápida representa a Pakal, que se encuentra sentado en medio del centro del universo. Debajo tiene a Sac-Bac-Na, o el primer 100 pies de huesos blancos, que representa el inframundo maya, Xibalba. Del cuerpo de Pakal surge un árbol, con una serpiente de 2 cabezas cruzándose, dividiendo el cosmos en sus 4 regiones. Alrededor del árbol podemos observar las caras de distintas deidades que le acompañan en su viaje por el cosmos, y justo en la copa del árbol se observa al dios Itzamna, representado como un quetzal. Otra de las teorías sugieren que en realidad Pakal se encuentra dentro de una nave espacial, que sus manos están colocadas sobre un tablero de mando, que en la nariz se ubica un instrumento para la circulación de oxígeno, y en la parte trasera de la nave se distinguen las llamas del cohete debido a la propulsión que genera. Teoría que le ha dado un sobrenombre a Pakal, pues tomando en cuenta eso, se le ha conocido como el astronauta de Palenque. Inclusive, se ha puesto en duda la verdadera identidad de Pakal, pues oficialmente Pakal falleció a los 80 años de edad, y los restos encontrados en el sepulcro corresponden a una persona de entre 40 y 50 años, de complexión robusta. Los huesos dan a entender que la persona en vida medía más de 1,70 y los mayas de aquella época medían alrededor de 1,50 metros. Esta teoría fue sacada en base a las fotos de su tumba, ya que el sepulcro mide 2,20 metros de ancho por 3,60 metros de largo y los huesos están muy cercanos de los bordes, es decir, se presume medía más de 2 metros, lo que ha dado a suponer que en realidad Pakal no era oriundo de esa región y que se podría tratar de un navegante europeo, de un vikingo, o hay personas que han tratado de insinuar que se trata de una persona de otro planeta, pero aclaramos, son solo especulaciones y teorías que oficialmente no se han comprobado, pero en fin. La última palabra la tienen ustedes. Respecto al robo, del cual fue víctima el museo, se sabe que aproximadamente a la 1 de la mañana, un automóvil Volkswagen Sedán se estacionó afueras del Museo Nacional de Antropología e Historia. Acto seguido, 2 individuos brincan la reja del museo, la que se encuentra en Paseo de la Reforma. Al ingresar, cruzaron el jardín y entraron a la sala maya a través de los ductos del aire acondicionado. Al estar dentro del museo, se dispusieron a realizar el saqueo. Algunas versiones manifiestan que el total de las piezas robadas fue de unas 140, entre ellas las antes descritas. Esto según la página oficial del INAH. Algunas otras versiones dicen que eran alrededor de 124 piezas. El caso es que aparentemente el saqueo fue realizado de la 1 a las 4 de la madrugada. Vaya, lo hicieron con toda calma. Pero la pregunta es, ¿por qué los guardias no se percataron al momento del robo? Pues resulta que esa noche los vigilantes omitieron los recorridos, pues se encontraron en un solo lugar para celebrar la Navidad y fue hasta el cambio de guardia alrededor de las 8 horas cuando se descubrió el crimen. Una de las primeras acciones realizadas fue que se estableció comunicación con la Secretaría General de la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, para notificar el robo y detallar las características de las piezas. El boletín fue enviado a 158 países, junto con un expediente que incluía fotografías, huellas dactilares y pruebas periciales que pudieran contribuir en las investigaciones. Asimismo, la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Antropología reunió la cantidad de 50 millones de pesos para entregarla como recompensa
a la persona que proporcionara datos que condujeran a la recuperación de las piezas. Cabe destacar que originalmente se pensó que los perpetradores eran parte de una banda dedicada al tráfico de arte y de piezas arqueológicas. Pero, ¿qué hicieron los delincuentes al salir del museo? Tras llevar a cabo el robo, huyeron a casa de los padres de uno de los ladrones. El nombre de esta persona es Carlos Perches, de entonces 25 años de edad, y el de su acompañante Ramón Sardina, de entonces 26 años. El domicilio está ubicado en Ciudad Satélite, Estado de México. Créanlo o no, al llegar al domicilio de los padres de Perches, guardaron la maleta que contenía las piezas robadas. Lo increíble es que la guardaron en el closet de la recámara del joven Carlos Perches, donde permanecieron guardadas por espacio de 1 año. Presumiblemente, Perches sabía del valor inestimable de las piezas robadas y se cuenta que se trasladó a Acapulco, donde entabló relaciones amistosas y laborales con un narcotraficante. El nombre del narcotraficante con el cual se vinculó era José Serrano, quien en ese entonces, también se presume, sostenía una relación sentimental con una famosa vedette de origen argentino, la bellísima Isabel Camila Maicero, mejor conocida como la princesa Yamal. Supuestamente, Carlos Perches le confesó a Serrano y a su novia que él y su amigo Ramón Sardina fueron los autores intelectuales y materiales del robo al museo. Serrano le presentó a una persona que posteriormente fue pieza clave para su detención, otro narcotraficante de nombre Salvador Gutiérrez, a quien apodaban El Cabo, quien se ofreció a vender las piezas, pues se calculaba que el valor de las mismas ascendía a 1,000 millones de pesos de la época. Pero la venta no se llevaría a cabo, toda vez que Salvador Gutiérrez El Cabo fue detenido en Guadalajara, Jalisco, el 1 de enero de 1989. Al ser detenido, El Cabo decidió colaborar con la policía en el caso del museo, con el objeto de reducir su condena. En base a lo aportado por El Cabo, se logró dar con el paradero de José Ramón Serrano y Carlos Perches. Se tiene registro que la detención de Carlos Perches ocurrió el 10 de junio de 1989. De igual manera, se detuvieron a otras 6 personas, incluidas el hermano de Perches y la hermosa vedette, la princesa Yamal. Esta última se le imputaban los delitos de encubrimiento respecto al robo y delitos contra la salud, presumiblemente por la relación que sostenía con José Serrano y las actividades que desenvolvía el hombre. La vedette purgó una condena de 2 años y 9 meses en prisión. Finalmente se comprobó su inocencia en el evento y recobró su libertad. Como dato curioso y por palabras de la propia bailarina, ella antes de su detención jamás tuvo contacto visual y mucho menos físico con los objetos robados en el 85. La primera y única vez que la princesa Yamal vio la máscara mortuoria del rey Pacal, ella declara que sintió una misteriosa corriente de energía que le inspiró a pedirle a los judiciales que la llevaban esposada que le dejaran tocar la máscara de jade, que yacía sobre la mesa de evidencias, y cuando al fin obtuvo el permiso de rozar con la punta de sus dedos la máscara de Pacal, una suerte de conmoción atravesó su cuerpo. El tiempo se detuvo, la gente que la rodeaba se congeló y Yamal sintió que se había quedado sola con aquel personaje que ella en su mente veía como un hombre muy poderoso y descarnado, y de la pura impresión fue incapaz de pegar el ojo durante los días siguientes. En ese momento, un rey y una princesa de épocas distintas se conocieron.
Al ser detenidos, se supo que Perches y Sardina llevaban alrededor de 6 meses estudiando los movimientos del museo, sabían los horarios de los guardias y sabían específicamente qué piezas querían, es decir, el robo no fue fortuito. De facto, al momento de la captura, no se logró recuperar todo el botín, ya que Perches le pagó con 2 figuras robadas a José Serrano algunas dosis de cocaína, pues según registros, Perches era adicto a la sustancia. Asimismo se cuenta que le pagó con 7 piezas de lo robado a su cómplice Ramón Sardina, quien huyó y hasta la fecha no se tiene noticias de su paradero. El motivo por el cual tardaron alrededor de 4 años en detener a Carlos Perches se debe a que el evento perdió relevancia, debido a que en el año de 1986 se celebraría el torneo de la Copa Mundial de Fútbol en México. Durante muchos años se ha discutido el motivo que tuvieron Perches y Sardina para cometer el robo, pero en una entrevista para el periódico Mural, Javier Coello, el llamado fiscal de hierro, que tuvo a su cargo las investigaciones, afirmó en 2005 que el verdadero motivo de Perches para robar las joyas fue porque simplemente quería admirarlas, aunque posteriormente se le ocurrió la idea de tratar de vender algunas piezas. Carlos Perches fue sentenciado a 22 años de prisión, pena que cumplió en el penal de Santa Marta Catitla, hasta su salida en 1995. Poco después, moriría asesinado en circunstancias obscuras. Su cómplice y mejor amigo, Ramón Sardina, como se mencionó anteriormente, continúa prófugo.